Me comentan al interno que ya la doctora está justamente ingresando ya. Hola Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Doctora, buenas tardes. Muy bien, doctora. Buenas tardes, estimados estudiantes de Derecho, abogados, docentes y público en general. Mi nombre es Cristian Ever Yanquichuco. En esta oportunidad, en calidad de moderador de la espectacular ponencia que recibiremos el día de hoy por parte de la doctora Juliana Loza Ábalos, contando con el magistral tema académico comparecencia con restricciones, importancia y utilidad. La ponente es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y cuenta con estudios concluidos en la maestría con mención en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha cursado estudios de litigación oral penal estratégica en California Western School of Law de la Universidad de San Diego, Estados Unidos. Doctora, le cedo el uso de la palabra. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Cristian, muy amable por la presentación. Un gusto siempre poder conversar con ustedes y que no mejor momento para desearle todos los éxitos en este largo camino que se está trazando Prodextro. Saludarlos por demás también. Comentaba con Freddy antes, tienen la sede en mi tierra, así que para mí siempre es un honor, como siempre lo he mencionado, cualquier cuestión relacionada al ámbito académico, pues siempre estaré allí atenta a poder participar y poderlos ayudar en cualquier cuestión que ustedes tengan a bien poder contar con mi participación. Así que vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas, yo creo que suele estar un poco descuidado cuando debiera de tener una mirada protagónica dentro del todo el contexto del proceso penal. ¿Por qué lo digo? Cuando hablamos de las comparecencias restricciones, siempre lo primero que viene a nuestra mente es decir, es la alternativa a la prisión preventiva. Y yo creo que ahí parte el error, porque la concepción que debemos de tener de las medidas cautelares debe ser al contrario. Es decir, la prisión preventiva, en tanto medida de cautelar de carácter personal, obviamente, resulta de aplicación como última ratio, es decir, como la última de las medidas. Y por tanto, es esta la que pudiera plantearse como una alternativa a las otras medidas que establece el Código Procesal Penal. Tenemos no solamente la comparecencia con restricciones, está el impedimento de salida del país, obviamente hay otra medida que es el arresto domiciliario que no aplica de manera alternativa, pero sí sustitutoria, pero insisto, la mirada tiene que ser a la inversa, no hablemos, yo creo que es momento de poder empezar a cambiar esta concepción que tenemos de no ver a la comparecencia con restricciones como una alternativa a la prisión preventiva, sino de ser a la inversa. Es decir, recurramos a la prisión preventiva allí donde advirtamos que las comparecencias con restricciones o el impedimento de salida del país o incluso propiamente el arresto domiciliario no puedan garantizar el normal y perfecto desarrollo que tenga que ver con la dinámica del proceso penal. Yo creo que si cambiamos esa mirada nos va a ser muy útil de cara a lo que podamos conseguir en adelante. Pero bueno, entonces, ya que estamos hablando aquí de las comparecencias con restricciones, pues ¿qué es? ¿O a qué nos estamos refiriendo con la comparecencia de restricciones? Y evidentemente, como ya lo habíamos dicho, esa es una medida cautelar de carácter personal y que obviamente es menos intensa, ¿no? Que se define de manera negativa, pero que comporta, obviamente, dentro de todo ese contexto, también una limitación a la libertad personal. Y esta de aquí es, si es que hablamos, porque como ustedes saben, la comparecencia pudiera presentar dos modalidades, una comparecencia simple y una comparecencia con restricciones, que es la que el día de hoy vamos a conversar, pero la comparecencia simple de por sí, dentro de la teoría del proceso, dentro de la concepción procesal, no suele ser catalogada o definida propiamente como una medida de coerción porque simplemente implica la sujeción del imputado de manera voluntaria a concurrir las veces que pueda ser convocado a alguna diligencia o una audiencia. Es decir, no hay una limitación más allá del solo hecho de verse inmiscuido dentro del proceso. Pero lo que vamos a la comparecencia con recepciones. Entonces, obviamente, esta medida tiene una finalidad o tiene una función, para hablar en primer
término de esta función. La función principal, obviamente, siendo el profesor Oreguardia, es la cautela preventiva o el aseguramiento del inculpado a un proceso penal. ¿Por qué? Porque la debida aplicación o digamos, ejecución de esta medida va a servir para prevenir la materialización de ciertos riesgos procesales, porque no olvidemos que más allá de que sea de menos intensidad la medida, en este caso de comparecencia con restricciones, conlleva el resguardo de los riesgos procesales que pudiera conllevar alguna perturbación en que no pueda concluir de manera adecuada. Okay. Ahora, ¿cuál es la finalidad entonces de estas medidas? Que es que esta medida cautelar tiene una finalidad, es la de garantizar la efectividad de la sentencia que se pueda dictar en su momento, entendiendo a los riesgos procesales o al peligro procesal, es posible que se tenga que evitar imponiendo necesariamente para estos propósitos la medida de, o las restricciones propias de la comparecencia que conlleva su aplicación. Y entonces, hay aspectos relevantes que sin duda han venido o que vienen siendo discutidos. De hecho, esta casación, la 578-2020 Callao, es una que salió recién en el año pasado, en la cual se discutía, por ejemplo, desde luego, ustedes saben que la parte preliminar o la parte general de las medidas cautelares conlleva una previsión básica. Esto es que cualquier tipo de medidas o limitación de derechos fundamentales, en este caso de la libertad, tiene que llevar directamente, en este caso, una cuestión de petición de parte. Claro, hasta antes del código, en este caso con el código del 91, que ya establecía el tema de la prisión preventiva y requerimiento, lo cierto es que con el viejo código, allá del código de 1939, ustedes son muy jóvenes para esto, sí habilitaba al juez instructor, que tenga la posibilidad incluso de oficio, esto es, sin necesidad de que el fiscal le hubiera requerido alguna medida, que pueda imponer incluso la prisión preventiva. Y eso era una cuestión sumamente grave, ¿no? Dentro de la teoría del proceso y desde luego con la máxima de tener la división de roles dentro de este sistema acusatorio, dentro del principio acusatorio que conlleva de por sí la posibilidad que tenga el fiscal de hacer los requerimientos, es que le corresponde al Ministerio Público evidentemente requerir esta medida de coerción personal. ¿Cuándo se impone esa medida? Lo que dice en este caso el ordenamiento procesal penal, el artículo 278.1 del Código, lo que dice que se impondrá siempre que el peligro de fuga o el peligro de obstrucción o la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. Esto es como un supuesto de procedencia. Como decíamos, puede caber, en este caso, la comparecencia con restricciones en aquellos momentos en los cuales no cabe la prisión preventiva, porque claro, hay un estándar, y lo vamos a ver a continuación, en los 3 elementos que conllevan la imposición de una medida de restricción de la libertad. ¿Cómo se constituye? La comparecencia con restricciones es una medida de imponer, que en este caso está a cargo del órgano jurisdiccional determinado por ciertos principios o ciertos presupuestos que son estimados por el Ministerio Público a petición de este. Y este precisamente fue el último de los puntos que se definió en la casación que estamos haciendo mención, a la 578-2020 Callao, en la cual se establece precisamente el reconocimiento del Ministerio Público de solicitar las medidas de comparecencia con restricciones. Esto es, no solamente aplica por defecto negativamente ahí donde no cabe la prisión preventiva, sino que también, si es que el Ministerio Público lo requiere, también cabe. Entonces, ese es un punto importante que recientemente la Corte Suprema estableció, por demás, digamos, dentro de una línea procesal venía definido, pero valga la aclaración para que se pueda tener en consideración. Vayamos a lo más importante, porque esto es en verdad una cuestión que por demás pudiera a veces terminar siendo olvidada, los presupuestos. Es decir, ¿qué se requiere para poder imponer una comparecencia con restricciones? Y aquí vamos a ingresar a determinar un detalle no menor en la consecución de los presupuestos que conllevan. Como ustedes bien saben, el artículo 268 del Código Procesal Penal, que está referido a la prisión preventiva, establece 3 elementos necesarios que, si bien han sido complementados por la casación Moquegua y que diría yo, también debieran de ser parte del debate, y esto es algo que lo digo abiertamente, también debieran de ser parte del debate para la imposición de cualquier tipo de medidas cautelares. Me estoy refiriendo incluso a la imposición de un impedimento de salida del país, como esta que estamos hablando, la de la comparecencia con restricciones, de los otros 2 elementos del debate, es decir, la proporcionalidad, evidentemente, porque tiene que definida si es que cabe o no incluso una comparecencia con restricciones o las restricciones que están requiriendo para el sujeto que está siendo investigado. Y por último, el tema del plazo, porque si ustedes se dan cuenta, lo vamos a ver más adelante, la comparecencia con restricciones no tiene plazo. Y eso evidentemente pudiera ser muy riesgoso, porque si tenemos en cuenta el impedimento de salida del país, sí tiene un plazo.
Habla un plazo ordinario de 8 meses, de 9 meses, que puede ser en los casos complejos de 18 y en los casos de criminalidad organizada de 36. La prisión preventiva también tiene sus propios plazos, pero esto no. Entonces, también debiera de ser, desde mi punto de vista entendible, también bajo los parámetros de la casación Moquegua, si bien obviamente está previsto para el tema de prisión preventiva, también debieran ser dos componentes necesarios en el debate de la audiencia correspondiente para la imposición de las medidas de comparecencia con restricciones. Esto es, la proporcionalidad y la definición del plazo, que son dos aspectos que por demás no se discuten y debieran de discutirse de manera necesaria, y no solamente discutirse en audiencia, sino que debieran de formar parte del razonamiento que haga el juez al momento de fundamentar la resolución, que puede definir positivo o negativamente la imposición de esta medida. Pues bien, ¿cuáles son los presupuestos entonces? Hablábamos que el 268 del Código Procesal Penal, cuando habla de la prisión preventiva, hace referencia a un nivel de sospecha. No dice suficientes elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito en materia de investigación. Y establece, como ustedes saben, un tema de sospecha fuerte. Esto es lo que acaba de decir el Acuerdo Plenario 1/2019, en la cual se definió esto, ya habíamos hablado antes, o esta definición del estándar probatorio estaba definido también en la sentencia penal plena casatoria, la 1/2017, pero ya se definió en el Acuerdo Plenario 1/2019. Pero cuando hablamos de comparecencia con restricciones, ya lo que la Corte Suprema ha dicho es, cuando se impone el tema de las comparecencias con restricciones, estamos hablando de un estándar, o el estándar que se requiere es de la sospecha reveladora. Claro, vean ustedes, hay una clara diferencia porque, como ustedes saben, hay una sospecha inicial que se requiere para el inicio de las diligencias preliminares, la sospecha reveladora, que es la propia que se exige para poder formalizar y continuar la investigación preparatoria, es la que ha establecido la Corte Suprema en la Casación 2253-2021 Ventanilla como el componente necesario para poder imponer la comparecencia con restricciones. Se requiere una sospecha suficiente para el requerimiento acusatorio, en este caso el auto de enjuiciamiento, y cuando estamos en etapa intermedia, la sospecha fuerte, que es la propia de la prisión preventiva, y obviamente la certeza al momento de la condena o la de la sentencia propiamente dicha. Entonces, este estándar, obviamente, la magnitud, en tanto la comparecencia con restricciones es una medida de menor intensidad que la prisión preventiva, obviamente, el estándar probatorio no es el mismo. Gráficamente lo que estamos viendo es que para la prisión preventiva, más allá de la discusión que pudiera determinarse de que cómo es posible que para la prisión preventiva se requiere en este caso una sospecha fuerte superior a la propia exigida para la etapa intermedia, cuando por lo general, como ustedes bien saben, la prisión preventiva se suele imponer a momentos muy simultáneos a la formalización de la investigación preparatoria, lo cierto es que para la comparecencia con restricciones se exige pues tan solo, dice la Corte Suprema, la sospecha reveladora. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema en esta casación 2253-2021 Ventanilla? Lo que ha dicho es, no corresponde imponer una medida de comparecencia restrictiva bajo, en este caso, una sospecha inicial simple, y que cada restricción debe estar sustentada en elementos de convicción objetivos. Eso es algo que yo siempre debo de marcar. Vean ustedes, la Corte Suprema no solamente habla de elementos de convicción, habla de elementos de convicción objetivos. Esto es decir, elementos de convicción existentes, palpables y reales. ¿Por qué? Porque muchas veces la pretensión de poder definir la existencia de determinados elementos de convicción no resultan tales y por lo general, en la mayoría de los casos, se suelen limitar a opiniones y argumentaciones producto de aquellos. Entonces hay que hacer una decisión precisa en eso. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Que la medida de comparecencia con restricciones requiere de sospecha reveladora. Dice, más simple, más que simple, es decir, más que la sospecha inicial, que es la que se requiere para el inicio de las preliminares, y menos que suficiente, que es la que se requiere propiamente con el requerimiento acusatorio del auto de enjuiciamiento, como decíamos, propio de la etapa intermedia, y que para establecer las restricciones debe cumplirse el principio de, y ahí viene a lo que estábamos hablando, trayendo a colación la sentencia Moquegua, la proporcionalidad en función a los peligros del caso que se quiere evitar. ¿Por qué? Porque necesariamente la imposición de las reglas de conducta o de las restricciones propiamente dichas que emanan de esta medida de comparecencia tienen que ser discutidas. Y tienen que ser discutidas no solamente porque conllevan una limitación o una restricción, sino que conllevan a que en caso de incumplimiento pudiera revocarse y ordenarse la prisión preventiva. Obviamente, hay un previo apercibimiento, hay un tema de conducción previa audiencia, no resulta de aplicación en automático, pero sin ninguna duda
tiene que estar definido y tiene que estar determinado. Por eso es la necesidad también, y esto yo siempre le voy a reclamar, que la proporcionalidad o, digamos, el análisis de la proporcionalidad en los tres elementos que conlleva, esto es la necesidad, la idoneidad o la proporcionalidad propiamente dicha, de manera definitiva, en efecto, tienen que ser discutidos y tienen que ser analizados, y cuando no, siguiendo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en esta sentencia vinculante, obvio, también de cara a la prisión preventiva, pero si es a lo más, apliquemos también a lo menos, evidentemente que requiere una fundamentación y requiere una argumentación debida conforme al artículo 139.5 de la Constitución Política, que demanda o exige, en este caso, la debida o la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales. Pues bien, entonces, el primer presupuesto para imponer la medida de comparecencia con restricciones es, pues, una sospecha reveladora. Vayamos a ver. Hay otros dos presupuestos adicionales, evidentemente. El segundo presupuesto, evidentemente, tiene que ver con el peligro procesal. Claro, no estamos aquí ante una exigencia de riesgos palpables o un riesgo, un nivel, digamos, muy alto que pudiera determinar la necesidad de la imposición de una prisión preventiva, pero sí existe o hace referencia al riesgo. De hecho, si ustedes revisan el 287.1 del código que estábamos haciendo referencia anteriormente, dice que se impondrá la comparecencia con restricciones siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. Es decir, hay un estándar, hay un nivel de riesgo, porque si no lo hubiera, entonces no cabiera necesariamente ni siquiera la comparecencia con restricciones, y nos estaríamos refiriendo simple y llanamente a una comparecencia simple que se aplica cuando ahí el fiscal no requiere alguna medida o una medida cautelar. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema al respecto? En la casación 578-2020 Callao, esta es la que acabamos de mencionar, que salió el año pasado, lo que dice: la imposición de esta forma de comparecencia en el proceso penal está condicionada a la existencia de un peligro procesal, peligro de fuga o obstaculización de la verdad de menor intensidad que la requerida para la imposición de la prisión preventiva. Esto es, la existencia de un peligro de mediana intensidad, toda vez que ante la inexistencia de esta queda fuera de toda duda que el juzgador impondría la comparecencia. Entonces, cuando hay un riesgo, pasa lo mismo que en el tema de la sospecha, Estábamos hablando anteriormente que en el tema de sospecha, aquí ya lo que se requiere es una sospecha reveladora, no es una sospecha fuerte como la prisión preventiva. Pasa lo mismo ahora en el tema de los riesgos procesales. No se requiere, dice la Corte Suprema aquí, la imposición de una prisión que propia de la prisión preventiva, los peligros procesales, una alta intensidad, sino una mediana intensidad, una de menor intensidad, porque ante la existencia de este, entonces obviamente cabe la comparecencia simple. Son los tres niveles que establecen, ¿no? Alta intensidad, mediana intensidad e inexistencia. Solo en el segundo de los casos es donde procede aquí la comparecencia con restricciones. Ahora, en cuanto a la discusión del tercer presupuesto, es decir, el tema de la pena probable, ustedes recuerdan que para el caso de la prisión preventiva se suele imponer en aquellos casos en los cuales supera los 4 años, o sea, aquellos delitos cuya pena probable a imponerse pudiera ser superior a los 4 años, pues en el caso de la comparecencia con restricciones no resulta ser un elemento gravitante. Y digo que no resulta ser un elemento gravitante porque de hecho hay pronunciamientos como el que les estoy mencionando, que dice que no es necesario el pronóstico de la pena superior a los 4 años para dictar la comparecencia con restricciones, porque basta en este caso la existencia de fundados y graves elementos de convicción para que lo vinculen como el peligro de fuga o peligro de obstrucción. Entonces, dentro de ese contexto, evidentemente, lo que cabe aquí es analizar de manera conjunta qué tanto o cuál es el peso que pudieran tener estos elementos de convicción, que ya como hemos dicho, tienen que ser de carácter objetivo para que pudiera darse. ¿Pudiera ser un elemento a discutir? Evidentemente, porque ¿qué pasa? En los casos de delito de bagatela, evidentemente, incluso la imposición de una medida de comparecencia con restricciones pudiera resultar lesiva. Entonces, en estos delitos quizás tampoco vaya a ser necesario. Por eso digo, el tercer presupuesto, el tercer requisito, pudiéramos decirlo así, tiene que ser analizado de manera conjunta con los otros elementos, como en verdad debiera de suceder en cualquiera de los otros escenarios. Y estos son los presupuestos. Entonces, vayamos a ver ahora cuáles son estas restricciones o a qué restricciones son las que nos estamos refiriendo. Y esto también ha cambiado. Y esto también ha cambiado porque, claro, el artículo 288 del Código ahora habla de determinadas, en este caso, restricciones, pudiéramos decirlo, las reglas de conducta, como comúnmente se suelen
denominar, y la primera de ellas es la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada que informará periódicamente en los plazos designados. Vamos a ver luego muy puntualmente cada una de ellas. La segunda es la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, que de por sí es la más cuestionada, de no concurrir a determinados lugares o de presentarse a la autoridad en los que se exige. Aquí hago una acotación que pudiera ser anecdótica, pero lo cierto es que con el código antiguo, con el código del 91 incluso, la regla de conducta era de no concurrir a lugares de dudosa reputación. Y entonces decía, ¿cuáles son los lugares de dudosa reputación? Lo que para ti puede ser de dudosa reputación, quizás para mí no lo sea. O a la inversa, lo que para mí pudiera resultar de dudosa reputación, para la otra persona no puede ser. Entonces, ¿cuál era el baremo, no? Claro, esa regla de conducta para estos efectos del Código Procesal Penal ha sido dejada de lado, pero dice de no concurrir a determinados lugares. Y desde luego, lo primero que demanda esta regla de conducta es la determinación de los lugares. Porque claro, porque si tú no sabes cuáles son estos lugares a los que supuestamente no puedes concurrir, entonces, ¿cómo saber si puedes estar cumpliendo o infringiendo la regla de conducta? Insisto, cada una de estas reglas de conducta tiene que estar debidamente definida, debidamente establecido. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de estas pudiera demandar la revocatoria y la imposición de la prisión preventiva. ¿Cuál es la tercera? La prohibición de comunicarse con determinadas personas siempre que no afecte el derecho de defensa. Obviamente, también tiene que implicar una determinación clara y precisa. Y finalmente, la prestación de una caución económica. Si es que las posibilidades del imputado lo permiten, la caución podrá ser sustituida por la fianza personal. Vamos a ver la primera regla de conducta, y esa es una cuestión muy clara y muy simple. La obligación de someterse al cuidado y a la vigilancia de una persona o de una institución determinada en este caso. ¿Y qué es lo que hay que tener en consideración a estos efectos? Porque esta regla de conducta, siendo profesor Origa y el profesor Gálvez en este caso, conlleva la obligación de cuidar y vigilar al procesado que pueda recaer sobre una persona o pueda recaer sobre una institución en particular, o pública o privada. En este caso no hay una determinación concreta al respecto, pero que lo necesario dentro de esto son cuáles son los deberes o cuáles son las obligaciones que tendría esta persona que está a cargo del cuidado y la vigilancia de a quien es sometido. ¿Y cuáles serían los efectos en caso no cumpla con esta obligación o este deber de tener el cuidado y la vigilancia? Por demás, ¿puede negarse a alguien a poder ser atribuible la posibilidad del cuidado y la vigilancia? Esas son cuestiones que en verdad todavía no han sido muy bien definidas, pero se entiende dentro de este contexto que evidentemente suele suceder para los casos de violencia o para determinados supuestos en los cuales se requiere obviamente este cuidado y vigilancia. Y dentro de ese contexto está la problemática. La segunda regla de conducta que decía yo que es una de las más cuestionadas es la de no ausentarse de la localidad en que reside. Y aquí hay una cuestión muy puntual. Primero, ¿cuál es la localidad en que reside? Acá en Lima hay toda una discusión y a nivel nacional debiera de presentarse la misma situación. Yo resido en San Borja, obviamente, y entonces pudiera decir, ¿cuál es la localidad en que resido? No puedo salir de San Borja, no puedo salir de Lima metropolitana, no puedo salir de Lima región, no puedo salir de Lima provincias. ¿Quién define esto? Entonces, claro, hay una indeterminación respecto de esto que evidentemente pudiéramos, en este caso, ir definiendo. Claro, hay una diferencia también con el impedimento de salida del país, porque no son medidas cautelares similares, son de distinta intensidad, pero el elemento central que quería resaltar esto y poder sujetarme al tiempo que se me ha concedido es el que establece en la casación 1412-2017 Lima, donde hace la diferencia con el impedimento de salida del país, que como ustedes saben es una medida cautelar propia, pero en el tema del plazo. ¿Por qué? Porque a diferencia, lo decíamos al inicio, del impedimento de salida del país, la comparecencia con restricciones no tiene plazo. Entonces, esta regla de conducta tampoco tiene plazo normativo, pero evidentemente pudiera sujetarse a un tema de proporcionalidad en la determinación del plazo que resulta a todas luces atendibles. Continuemos. Hay la otra regla de conducta, que es la de prohibición de comunicarse con determinadas personas, lo decía anteriormente de manera evidente, tiene que estar definida, tiene que estar concreta, porque la exigencia de su incumplimiento, digamos, pudiera demandar la revocatoria. Entonces, sí tiene que estar establecida con qué personas. No cabe en este caso, y no solamente la prohibición, sino la finalidad y cuál es la función de la medida que se le está imponiendo en este caso. Y finalmente vayamos a la caución y con eso vamos cerrando. El tema de la caución, evidentemente, sí, es una de las reglas que se establece y está definida, por lo general, conforme lo determina el artículo 289, a la posibilidad de hacer el pago, una caución de carácter real, ¿no? Por el cual el imputado pueda constituir un depósito en efectivo
público o valores contabilizables son un tema de carácter económico. Pero desde luego, también cabe la posibilidad de que en caso imposibilidad de poder cubrir esta cuestión económica, pudiera presentarse una fianza personal. Y es una fianza personal que evidentemente viene de la mano de un tercero que sirve de un tipo de aval, de poder de resguardar en caso pudiera no cumplirse. Sobre la caución, ¿cómo se concibe y cómo se determina la caución? La cuestión en este caso es que esa caución como garantía real, porque es una garantía real al final de cuentas, entronca al investigado que en el proceso de los efectos del aseguramiento y poder disminuir los riesgos procesales propios. Y esto lo pueden ver ustedes en distintas sentencias. ¿Cuál es la finalidad de la caución? La finalidad de la caución es asegurar, garantizar y afianzar el cumplimiento del compromiso adquirido durante el proceso que pudiera servir en este caso como una determinación clara y palmaria que no pudiera implicar el riesgo de que se interrumpa o se pueda conllevar, digamos, alguna cuestión que pudiera quebrantar el tema procesal. Entonces, hay cuestiones varias que pudiéramos hablar. Ya yo quisiera terminar con el tema de la revocatoria para que puedan tenerlo en cuenta. La revocatoria sí procede en dos supuestos. Un tema de, hablamos, el incumplimiento de las reglas de conducta pudiera llevar a que se pueda emitir una orden de prisión preventiva previa discusión, obviamente, pero también, y estos requisitos lo ha establecido la Casación 119 de 2016 ANCAS, donde ha establecido que la revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva requiere necesariamente el aporte de nuevos elementos que importen una variación sustancial de las circunstancias que determinaron la imposición de aquella que permita un riesgo significativo del incremento del peligro procesal. Primero, los nuevos elementos surgidos de la investigación posean contundencia acreditativa sobre las nuevas condiciones, la necesidad de una evaluación actual de la capacidad asegurativa, en este caso la comparecencia impuesta frente a las nuevas condiciones, la que incluye la verificación del cumplimiento del imputado, las restricciones impuestas y finalmente la determinación de que dicha medida resulta insuficiente ante el colapso de su capacidad asegurativa frente a las nuevas condiciones. Entonces, son esos los criterios que deben de tenerse en consideración. Agradezco una vez más a Prodexpro por esta invitación. Espero haber logrado determinar de manera muy puntual algunas cuestiones precisas que tienen en cuenta para estos efectos y quedo atenta para cualquier próxima invitación que pudiera darse en adelante. Para mí siempre es grato poder ayudar en temas académicos. Cristian, muchísimas gracias nuevamente. Freddy, estabas ahí en algún momento, así que muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Doctora, muchas gracias, estimada doctora Juliana Loza, por haber sido partícipe en la conferencia didáctica magistral, contando, ¿no?, con el tema de comparecencia, con restricciones, importancia y utilidad. Le deseamos de parte del Centro de Estudios Prodexpro los mejores deseos profesionales. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y bendiciones, doctora.